Amados hermanos, de verdad que estar una vez más conectados con ustedes para compartir de la palabra del Señor es una gran bendición. Hay hermanos que esta semana han estado de cumpleaños. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les dé vida, les dé salud, les proteja, les acompañe, les dirija a todos. A todos y a cada uno de ustedes, Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les resguarde, Dios les proteja. Sin duda que este ha sido un tiempo hermoso para ustedes. Y voy a mencionar solamente un hermano, y en la persona de ese hermano quiero recordarlos a todos, porque podría escapárseme algún nombre y no tengo aquí a mis ayudadores para compartir aquello, pero el hermano Juanito Corona. Hermano Juan, Dios le bendiga, y a través suyo a todos los que han estado de cumpleaños esta semana. Dios les bendiga, les abrazo a la distancia y deseo que el Señor les conserve siempre. Gracias, hermano Juan, por su vida dedicada a la obra del Señor. Gracias por su testimonio, gracias por sus oraciones, gracias por todo lo que usted durante años ha entregado a nuestra iglesia. Y amados hermanos, estamos aquí para seguir compartiendo de la palabra del Señor. Agradezco a Claudia que esta semana me ha reemplazado, ¿no es cierto?, para compartir el mensaje del Señor. Me ha ayudado en eso. Muchas gracias, Claudia, por aquello, porque siempre hay disposición para servir al Señor, siempre hay disposición para amar al Señor, y eso es una bendición. Pero hermanos, nuestra iglesia en este centenario, uno de los desafíos es, a lo menos diría yo, orar por una etnia. Orar por un lugar determinado, ya sea en nuestro país, ya sea fuera de Chile, en nuestro continente, o fuera de nuestro continente, o en cualquier parte del mundo, un lugar donde no ha llegado aún el mensaje de la palabra del Señor. Y usted se preguntará, ¿hay lugares todavía donde la gente no conozca al Señor? Sí, los hay. Hay lugares donde la gente aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, en esta mañana, yo quiero llamar su atención y decirles, hermanos, aún hay lugar. Aún hay lugar. ¿Qué quiero decir con este aún hay lugar? Aún hay lugar para ir y llevar el mensaje del Señor. Y tenemos que estar atentos con nuestros ojos, mirando alrededor nuestro. Tenemos que estar atentos con nuestro entendimiento para comprender hacia dónde el Señor quiere llevarnos. Tenemos que estar atentos con nuestros oídos para que cuando escuchemos que alguien no conoce del Señor, allí nosotros llevemos el mensaje redentor y salvador para ellos. Hermanos amados, realmente aún hay lugar. Ese es el título de nuestro mensaje. Aún hay lugar donde la palabra del Señor no ha llegado. Fíjese que el Evangelio de Mateo nos dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es este llamado universal de Dios, es esta misión universal de Dios para que todo el mundo pueda ir y llevar el mensaje redentor de Jesucristo a la vida de las personas. Aún hay lugar. Llevad y hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos les dice lo siguiente. El mismo texto dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire, aquí hay dos elementos interesantes. El primero es ir por todo el mundo. Ahora, no significa, como lo hemos dicho muchas veces, este ir, ¿no es cierto?, que está en el idioma, es más bien un verbo de acción, que significa mientras estamos haciendo esto, ¿no es cierto?, mientras trabajamos, predicamos, ir. No tengo que dejar de hacer las cosas que regularmente hago para ir, sino que mientras estoy haciendo, yo debo predicar el Evangelio de Jesucristo. Y Marcos dice, ir por todo el mundo, es decir, todo lo que nos rodea, nuestro mundo, es lo que a usted hoy día le rodea. Es verdad, hoy día con esto del teletrabajo, tal vez nuestro círculo se empequeñece, se pone más chico, más pequeño, ¿no? Es verdad que eso pasa, pero ¿qué de sus redes sociales? ¿Qué de los amigos que usted tiene a través de Facebook, a través de Instagram, o a través de WhatsApp, o de cualquier red social que usted esté usando en este tiempo? Hermano, allí está tu mundo, donde usted y yo podemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahí, ese es nuestro mundo.
Ese es el mundo que está. ¿Qué del mundo de nuestra familia, por ejemplo? Debemos también llegar a ellos con el mensaje del Señor. Entonces, ir por todo el mundo. Y lo segundo que dice este texto de Marcos, dice, y predicad el Evangelio. Es decir, anunciad las buenas nuevas, ¿no? Este predicar es decir a voz en cuello, anunciad las buenas nuevas, predicad las buenas nuevas, declarad las buenas nuevas. ¿A quiénes? A toda criatura, sin acepción de personas, sin distingo de ningún tipo, ni de clase social, ni de raza, ni de color de piel, ni de nada, ni de lengua. Hermanos, el desafío de Dios, hay lugar para que usted y yo aún prediquemos el Evangelio. Ahora, ¿cuál ha de ser la respuesta de la iglesia? Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. En Marcos, en el capítulo 16, el texto dice, y ellos saliendo, yendo, esa es la idea, ¿se fija? Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Y ellos saliendo. Es verdad que cuando uno mira un poco lo que dice Mateo, ¿no es cierto? Dice que ellos permanecieron en Jerusalén, allí en el libro de los Hechos también, ¿no es cierto? Allí estaban los discípulos todavía congregados en Jerusalén y vino la persecución, la diáspora y todo esto, y ellos comenzaron a predicar el Evangelio donde estaban, en los lugares donde estaban. Pero Marcos nos agrega algo interesante aquí. Y Marcos dice, yendo, ellos, ¿quiénes? Los discípulos, no solo los apóstoles, los discípulos, todos los seguidores de Jesús, saliendo, ellos saliendo, anunciaron, predicaron, declararon, ¿qué cosa? El Evangelio, las buenas noticias en todas partes. Ayudándoles el Señor, dice el texto. Es decir, Dios respaldando lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, cuando tú y yo declaramos y predicamos el Evangelio de Jesús, el Señor confirmará, el Señor irá ayudándonos para que nuestra palabra, para que nuestra predicación llegue a lo más profundo del corazón de esas personas. Nosotros somos entonces los llamados a llevar la palabra del Señor. Los seguidores salieron a anunciar las buenas noticias, dice en la versión de Palabra de Dios para Todos, el mismo texto de Marcos, capítulo 16. Dice, los seguidores salieron a anunciar las buenas noticias por todo el mundo. Y el Señor los ayudaba. Y en el libro de los Hechos dice que los hermanos, teniendo favor con todo el pueblo, esto de ayudar, esto de colaborar, dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, en este centenario, cuando nosotros estamos pensando en que debemos ser una iglesia que proclama, una iglesia que predica el Evangelio de Jesucristo, sin duda, amado hermano, sin duda, aunque no nos reunamos todavía de manera presencial, Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Dios no dejará de hacerlo, porque Dios es así, porque el Dios en el que creemos es así, porque el Dios en el que hemos creído es el Dios todopoderoso. Hermanos amados, Dios tiene grandes desafíos para cada uno de nosotros. Entonces, es claro que la palabra del Señor nos hace un llamado para que nosotros vamos a hacer misiones, vamos a ir a predicar el Evangelio. Tenemos otro desafío en este centenario, que nosotros podamos traer una persona, 100 años, 100 invitados. Tiene que ver con la proclamación del Evangelio, hacer misiones. Aún hay lugar, recuerde, ese es el título de este sermón hoy día. Aún hay lugar al lado tuyo en tu trabajo, hay lugar al lado tuyo con tu vecino, hay lugar en tu barrio, hay lugar donde podemos anunciar el Evangelio. Ahora bien, nosotros que somos la iglesia del Señor, nosotros que somos el pueblo de Dios, este pueblo redimido, rescatado, nos encargamos entonces de este llamado, nos hacemos cargo y asumimos la responsabilidad como iglesia, como Segunda Iglesia Bautista de Santiago, asumimos la responsabilidad de ir y anunciar las buenas noticias. Lo hacemos. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y claro, el Ministerio de Proclamación está preparando todo el quehacer para este año. Y ellos van a colocar frente a nosotros todas las tareas y nosotros tendremos que respaldarles, porque no es la tarea que ellos van a hacer, es la tarea que nosotros vamos a hacer.
¿Para qué? Para que el Evangelio del Señor llegue a diferentes lugares, a diferentes ciudades. Entonces, la primera cosa, en Ezequiel nosotros encontramos este llamado a la oración. Este llamado a la oración. Alcanzaremos a otros a través de la oración. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Fíjense que es interesante este texto de Ezequiel. Esta preocupación de Dios. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Este de ponerse en la brecha es ponerse enfrente. Como carne de cañón, dirían algunos por allí, ¿no es cierto? A favor de la tierra. Hombres que se dedicaran constantemente a la oración. Una iglesia, hermanos amados, una iglesia que ora por las misiones, es una iglesia en la cual Dios derramará sobre ellos grandes bendiciones. Una iglesia que se dedica a la oración, una iglesia que se dedica al clamor. Dios derramará de su gracia, de su poder todopoderoso sobre esa iglesia, y la gloria de Dios se revelará sobre esa iglesia, porque Dios tiene poder para hacerlo. Por lo tanto, una de las tareas que nosotros tenemos es orar por ello. Sé que es importante lo que nos desafía Ezequiel, ponernos en la brecha, es estar enfrente. Hay una película que yo estoy casi seguro que muchos de ustedes han visto, ¿no es cierto?, que se llama Cuarto de Guerra. Un lugar donde nosotros batallamos. Hermanos, día tras día, escoja usted un lugar donde pase tiempo en la presencia de Dios. Hermanos, necesitamos, como hemos dicho en los devocionales durante estos días acerca del Salmo 119, necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra alma, nuestro corazón se inflame de la gracia de Dios y del amor de Dios por el perdido, del amor de Dios por el pecador, del amor de Dios por aquel que no entiende aún, que necesita a Jesucristo, y nosotros tenemos que ayudarlo para que abra sus ojos y digámosle: Señor, abre sus ojos, como la oración del profeta cuando lo hace por su criado, para que vea lo que Dios está haciendo. Señor, abre sus ojos para que ellos puedan comprender que tú les amas y que tú tienes planes y propósitos para ellos. Tenemos que orar, una iglesia que se involucra, una iglesia que está dispuesta a colocarse como muro de contención, una iglesia que está dispuesta a ser vallado, una iglesia que está dispuesta, hermanos, a orar en favor de la tierra. Dios derramará gracia, Dios derramará poder, Dios hará señales, Dios hará prodigios por medio de esa iglesia. Aún hay lugar donde predicar el Evangelio del Señor. Orando, debemos orar. Ahora, fíjese que en este texto de Ezequiel, la idea, el desafío es a doblar rodillas para clamar a Dios por la conversión. Hermanos, necesitamos orar para que el mundo crea, en Jesucristo como el único Señor y Salvador, para que el mundo crea que sus pecados pueden ser perdonados, para que el mundo crea que aún hay un mediador para ellos, para que el mundo crea que no está todo perdido. Hermanos, de verdad, cuando miramos los acontecimientos del mundo hasta hace un tiempo, pensábamos que la pandemia era simplemente una destrucción total. Algunos pensaron que esto ya no daba más y la tierra estaba sufriendo y los seres humanos estamos sufriendo. Pero cuando se abren los ojos a través de la esperanza de una vacuna que pueda ayudarnos a vivir y a enfrentar un virus mortal, con dolor, con pena hemos visto hermanos, pastores, amigos, familiares que han muerto producto de esto, hermanos amados. Pero gracias a Dios, porque a través de esta vacuna, de este antídoto que puede pelear, luchar contra ese virus y aplacarlo y destruirlo quizás, la iglesia es el antídoto que el mundo necesita, hermanos amados. La iglesia es ese antídoto para poder rescatar al mundo, para llevarlos a Jesús, para llevarlos a los pies del Señor a través de nuestra oración. Oremos fervientemente al Señor. Oremos con todo el corazón. Orar por las misiones, hermanos amados, es simplemente el deseo de cumplir y decirle: Señor, aquí estoy listo para cumplir la gran comisión. Llevar tu palabra a aquellos, Señor, que no te conocen, a aquellos que aún
no saben que tú eres el Señor. Orar por las misiones y orar por la tarea misionera que la iglesia tiene en este centenario y siempre, una tarea que ha venido desde los comienzos de la iglesia, cuando nuestros hermanos antepasados hace 100 años predicaban el evangelio y oraban por las misiones y ofrendaban para las misiones. Nos habla de ese corazón de la iglesia, de ese corazón dispuesto, de ese corazón listo a dar para el Señor, dar tiempo para la obra del Señor. Nos habla de un corazón sensible. ¿Qué tanta sensibilidad hay en su corazón y en el mío por la obra de Dios? Porque un corazón sensible es capaz de escuchar la voz de Dios. Un corazón sensible es capaz de obedecer a Dios. Hermanos, cuando nuestro corazón está sintonizado con el Señor, como decíamos, vuelvo a repetir en los salmos estos días, mi alma está hambrienta de Dios. Hermanos, ese es nuestro desafío, esa es nuestra tarea. Nosotros debemos tener un corazón sensible para que Dios haga su perfecta voluntad. En el libro de Marcos, el capítulo 19, como leímos delante, ¿no? Decía, y ellos salieron. Ellos no solo pudieron haber enviado a otros, ellos salieron. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes y el Señor les ayudaba porque estaba con ellos, porque iba con ellos, porque ellos recibían de parte de Dios. También podemos decir que una iglesia que ora al Señor por las misiones y que se involucra en las misiones es una iglesia que tiene un corazón con visión, compasivo, un corazón compasivo por las almas. Dice que el Señor Jesús, cuando recorría las ciudades, tuvo compasión por ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Eran como ovejas que no tienen pastor. Qué importante es aquello. El Señor, al ver las multitudes, las vio desamparadas, las vio débiles, las vio desprotegidas. Hermanos, ¿cómo ve usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la segunda iglesia bautista de Santiago hoy día mirando al mundo? ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Cómo estamos mirando el mundo en el que nosotros vivimos? ¿Cómo estamos mirando esta sociedad en la que nosotros vivimos? Un corazón compasivo. En Marcos capítulo 6, el texto que acabo de citar, ¿no es cierto? Dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparados, estaban abandonados, los vio débiles, los vio frágiles, los vio, hermanos, expuestos a las tentaciones del diablo y más que expuestos a las tentaciones, a ceder a las tentaciones del diablo. Por eso entonces, es que hoy día tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que la segunda iglesia bautista de Santiago está viendo a las multitudes? ¿O simplemente no las está viendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos mirando? ¿Con qué ojos les estamos viendo? Pero una iglesia, hermanos amados, que se involucra en las misiones, que ora por las misiones, es una iglesia con visión. Con visión. Y cuando hablamos de visión, es lo que nosotros podemos ver más allá. Es como nosotros somos capaces de ir más allá y alcanzar más allá. ¿Cómo es? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Estaremos contentos simplemente si un día predicando el evangelio se nos llena el templo y diremos, bueno, y ahora dejamos de predicar y no anunciamos más? ¿O estamos simplemente preocupados de predicar el evangelio para que nuestro templo se llene de personas? ¿O estamos predicando el evangelio para que almas conozcan a Jesús y sean parte del reino de Dios? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra visión? ¿Es una visión de futuro? ¿Es una visión que va más allá? ¿Es una visión que alcanza a otros? En Hechos 1:8, la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense ustedes, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y esto realmente es un gran desafío para nosotros. Cuando estamos pensando en una etnia, hay lugar. Fíjese, cuando hablamos de estos, me seréis testigos. Como lo hemos dicho muchas veces, la palabra testigo en el idioma original tiene que ver con ser testigo hasta el punto de estar dispuesto a dar la vida. Hasta el punto de estar dispuesto a dar la vida. ¿Está usted dispuesto a dar la vida por Jesús? Y fíjese el círculo que nos entrega el escritor del libro de los Hechos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿En cuáles de estos lugares usted está involucrado? ¿En su Jerusalén? ¿Aquella que está cerca de usted? ¿Aquella que está cercana? ¿Está involucrado con ella? ¿Está preocupado? ¿Está orando? ¿Cuál es su Jerusalén? En toda Judea. Aquellos que están un poco más allá. Aquellos que están un poco más lejos de nosotros. En Samaria. Aquellos que no son de nuestra raza. Aquellos que no hablan nuestro idioma. Aquellos que no tienen el mismo color de piel. Aquellos que no tienen nuestra misma condición socioeconómica. Esa es nuestra Samaria. ¿Está interesado usted en su Samaria? ¿Está interesado en aquel que su color de piel es distinto al suyo? ¿Está interesado usted en aquel cuyo simple hecho de hablar un idioma distinto al suyo no quiere hablarle del Señor? ¿Está preocupado? ¿Está integrándose a ellos? ¿Está interiorizado en ellos? ¿Y qué de aquellos que tienen una sociedad económica distinta a la suya? ¿Está preocupado de ellos? ¿Ora al Señor? ¿O simplemente está pensando, no necesitan ser salvos porque no tienen necesidades? Ellos tienen todo. Hermanos míos, en el fondo no tienen nada porque no tienen a Jesús. Y el que no tiene a Jesús no tiene nada. ¿Estamos involucrados con ellos? ¿Estamos involucrados en los que están mucho más allá de nosotros? Como hemos dicho desde el comienzo hoy día, en una etnia fuera de nuestro continente, ¿ha orado por ellos? ¿Hay un profundo deseo en su corazón? ¿Se involucra usted con ellos? ¿Está orando por ellos? Una iglesia que ora por las misiones es una iglesia que tiene un corazón con visión. Y luego entonces, además de ser una iglesia que oramos por la obra en general, una iglesia que ora por las misiones en general, debemos ser también una iglesia que ora por los misioneros. Con profundo dolor. Hace algunos días sufrimos la partida del misionero David Soto, un hombre de Dios que se involucró en la tarea misionera, probablemente con defectos, como los que usted tiene, como los que yo tengo, pero también con profunda virtud. Dejó su tierra para ir a una tierra desconocida tal vez, y allí predicar el Evangelio del Señor. Lamentablemente, cuando estaba ya próximo a salir a otro campo misionero, el COVID-19 lo atacó, llegando al final de su vida. Lamentamos. Pero hermanos míos, necesitamos orar por los misioneros. ¿Usted sabe quiénes son? ¿Usted sabe dónde están? Una misionera nuestra que estaba ya lejos en el África o en la India, lejos de nosotros, está gravemente enferma. ¿Estamos orando por ella? Una iglesia que se involucra en las misiones es una iglesia que ora por sus misioneros. Hermanos amados, y no solo por los nuestros de nuestra convención, hay misioneros repartidos a través de todo el mundo y por todo
todos y cada uno de ellos debemos orar al Señor. Debemos rogar al Señor por ellos. Debemos rogar por los hermanos de nuestra iglesia que son parte de la tarea misionera. Hemos iniciado un trabajo de colaboración, de ayuda con una iglesia, hermanos amados, una iglesia que está débil, que está con problemas, con dificultades, una iglesia que no puede autosustentarse, ni económica, ni material, ni humanamente. Debemos orar por ellos. Debemos orar por el hermano Diego, un hermano que ha decidido con todo el corazón y que muchos de ustedes no conocen, pero que ha decidido involucrarse en la predicación del Evangelio y en la ayuda de esa congregación. Debemos orar por nuestros hermanos Alex y María Alejandra, que han decidido involucrarse en la tarea de esa congregación, sin dejar de trabajar en la iglesia. Hermanos amados, hay razones por las cuales orar. Tenemos que orar por nuestros misioneros, orar por ellos, para que el Señor les restaure, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les fortalezca, para que nada ni nadie los desanime, sino que muy por el contrario, sientan el fuego del Espíritu Santo sobre sus vidas y puedan levantarse cada día con más y más ganas, con más y más fuerzas para predicar el Evangelio de Jesús. Una iglesia que se involucra en las misiones es una iglesia que ora por las misiones. Una iglesia que se involucra en las misiones es una iglesia que ora por los misioneros. Aún hay lugar. Aún hay lugar, hermano amado. Aún hay lugar que no conoce, que no han oído del mensaje de Jesús. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos nosotros como iglesia en este centenario? ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted con su familia? ¿Qué haré yo con la mía? ¿Solo hablaremos de misiones? ¿Solamente meteremos la mano al bolsillo para aportar para las misiones? Sin dejar de hacer eso, debemos nosotros involucrarnos, porque Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra necesitan de todos y de cada uno de nosotros. Amados hermanos, aún hay lugar para nosotros. Aún hay lugar donde podemos ir con la palabra del Señor. Y hasta que cada rincón del mundo no haya escuchado el mensaje del Señor, amados, no será posible. No será posible que ellos sean salvos. No porque no quieran, no porque el Señor no quiera, sino porque tal vez usted y yo y la segunda iglesia bautista no ha querido cumplir con su tarea. Hace 100 años, hermanos oraron, hermanos se dedicaron, hermanos se entregaron a predicar el Evangelio. Y miles en esta congregación conocieron a Jesús. Que en 100 años más muchos hablen y den gracias al Señor, porque usted y yo nos dedicamos al trabajo de las misiones. Que Dios les bendiga. Padre, gracias. Gracias por la inmensidad de tu amor. Gracias por tu poder inefable. Y porque día tras día tu gracia maravillosa, Señor, está sobre nosotros. Bendice nuestra iglesia, Señor. Que seamos una iglesia que nos interesemos, no solo por las misiones, sino por nuestros misioneros, sino por los que están cerca de nosotros. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por todos. Oramos por el ministerio de proclamación y misiones de nuestra iglesia. Señor, bendíceles, abre su entendimiento para que ellos puedan motivarnos, animarnos, desafiarnos a realizar la tarea misionera. Por siempre y para siempre. Tuya es la honra y la gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Continuaremos con este culto dirigido por estos jóvenes hermanos nuestros que sin duda han sido una bendición para nosotros en este día. Estar hoy, juntos es un privilegio. Es una alegría grande poder vernos,
poder saber que estamos juntos y poder alabar al Señor para siempre. Aún hay lugar. Que Dios le bendiga.